Aries, bienvenido a tu lectura semanal del 4 al 10 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda que si quieres ser uno de los primeros videos en ser publicados, tienes que dejar tu dedito para arriba y comparte este video para que sea uno de los más vistos en la semana y pueda entonces de esa manera ser de los primeros en ser publicados. Es sencillo, solamente invita a tus amistades compartiendo este video para que lo vean. Las energías que vas a tener esta semana son de aventura. Dicen tus guías aquí que se te va a abrir una nueva puerta, te va a llegar a la vida una oportunidad, guerreros de Aries, algo que has estado esperando y que has estado anhelando desde hace mucho tiempo. Vas a poder encontrar el tesoro que se encuentra al final del arco iris. Te están indicando aquí tus guías espirituales. Te están preparando para algo que va a venir para tu vida. Dice que durante esta semana vas a empezar a recibir grandes noticias que van a empezar a cambiar el futuro, tanto tuyo como de las personas que están directamente relacionadas a ti. Pues tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y me están enviando un mensaje que te está indicando de que el 2020 para ti no va a ser nada igual a los años anteriores si has estado pasando por problemas, que el 2020 va a ser tu año. Que tienes que prepararte desde ya y que el universo te va a empezar a mostrar cuáles van a ser esos caminos que van a llegar a ti. Ahora se te va a brindar una oportunidad de empezar de cero también. Ese empezar de cero puede ser en tu vida, con tu relación contigo misma. Puede ser tu relación con el mundo, con tu trabajo, con las personas a tu alrededor, porque es como si hubiese un borrón y cuenta nueva en tu vida. Podrías estarte trasladando hacia otro país, hacia otra ciudad, empezando completamente de cero. Algunos de ustedes esto podría tener que ver simplemente con una decisión de cambiar por completo su vida. Otros me están indicando que esto podría ser algún tipo de resultado de alguna situación política en tu país en la cual tal vez tú estás decidiendo irte hacia otro lugar y cambiar incluso hasta de nombre o de país, que podría ser algún tipo como de situación protegida para algunos de ustedes. Recuerden que estas lecturas son generales y no todo el mundo se identifica con ellas. Si esto de estar saliendo de tu país por seguridad no aplica a ti, pues entonces no te preocupes porque el mensaje es para otra persona. Pero si lo de la aventura, lo de empezar nuevamente, es algo que ha estado dándote vueltas a ti en la mente, es porque entonces esa parte sí aplica para ti. Vamos a ver cómo está tu familia, qué está pasando con tu familia cercana. Pues para algunos de ustedes esto puede ser pareja, para otros puede ser más directamente padres, hermanos, tíos, primos. Vamos a ver qué sucederá con ellos esta semana. Mira, Caballero de Oros. Podría ser esa oferta que va a llegar a ti durante esta semana, o podría ser algún tipo de familiar que te va a decir, ¿sabes qué? Mira, me ofrecieron trabajar en tal lugar, me llegó esta oferta de trabajo. O puede ser que esa oferta de trabajo te llegue a ti por medio de un familiar también. Esta nueva aventura que vas a iniciar podría tener que ver con tu familia. Porque esta carta definitivamente te está indicando de que tu familia te quiere dar algo. Para algunos de ustedes esto podría ser también algún tipo de herencia. Y cuando se les menciona herencia, por lo menos aquí en mi canal, no quiere decir que tu familia te va a dejar una fortuna, un cofre con millones de dólares. Para otras personas, un detalle de parte de tu padre, de tu madre, como una pulsera, un anillo, algo como esto, alguna gargantilla de estos collares que te colocas en el cuello, puede significar el mundo para algunos de ustedes. Así que tus familiares a tu alrededor podrían estarte dejando una herencia, podrían estar también asistiendo a algún tipo de juicio, juzgado, para hacer algún tipo de reparticiones de bienes para algunos de ustedes, guerreros de Aries. Pero son energías positivas, porque alguna persona de tu familia te quiere brindar algo. Puede ser esta aventura, puede ser esta nueva idea, puede ser un regalo o una herencia. Atentos a eso. Tus amistades, vamos a ver esta semana qué podría estar sucediendo con ellas. Tú estás lleno de dinero, Aries. Mira, otra vez más el 10 de oros. Habla de que tus amistades van a estar allí junto a ti y que a través de tus amistades tú vas a estar recibiendo y gozando o viviendo una muy buena vida.
tanto tú como tus amigos. Aquí yo veo un grupo de amistades bastante cerrado, pero muy unido. Unas personas que comparten entre todos, unas personas que definitivamente esta semana podrían estarte haciendo algún tipo de invitación para asistir al mercado, para asistir a algún tipo de exhibición. Es un lugar donde hay mucha gente y allí se ve la abundancia y la alegría que tienes. Puede ser un parque, puede ser un centro de convenciones, un lugar donde hay muchas personas e incluso podrían haber también hasta algunos animales o mascotas. Y esto podría ser una invitación que te van a hacer tus amistades para llenarte de abundancia. Escuché la palabra gurú, me dijeron tus guías un gurú, así que podrías durante esta semana también por medio de una amistad conocer algún tipo de planes o estrategias de cómo hacer más dinero por medio de tus amistades. Podrían estarte conversando acerca de estas estrategias para multiplicar tu dinero, así que muy atentos a tus grupos de amigos. El dinero y tú esta semana están muy de la mano. Si estás trabajando, ¿cuál es el mensaje para ti? ¿Qué podría estar pasando esta semana en tu trabajo? Te sale la carta del As de Espadas y esta carta te habla de victoria, te habla de triunfos, te habla de que definitivamente vas a lograr alcanzar una meta, algo que te has estado tratando de alcanzar, que te has propuesto desde hace mucho tiempo, llega a ti. Te estoy indicando de que aquí tú estás lleno de dinero, nuevos comienzos para tu vida. Ahora tienes esta carta que te indica de que triunfas sobre dificultades y enemigos, que logras levantarte e incluso tener la posición que tú mereces. Algunos de ustedes esta semana, atentos, pueden estar recibiendo promociones en su trabajo, ascenso de tu posición en tu trabajo. Muy pendientes a esto, mucha abundancia viene para ti. Cierras un cliente importante esta semana. Vamos a sacar una carta para los que están buscando empleos. Vamos a quedarnos con esta. Te sale la carta del 2 de bastos. Y esta carta te habla de que tú estás mirando hacia otras tierras. Estás mirando hacia otros lugares. Y colocando todo esto junto, parece que hay un grupo de familiares y amistades que te están esperando a ti en otro país. Aries, hay familiares, seres queridos, amistades que están esperando por ti. Están solamente esperando a que tú tomes la decisión de dejar las cosas donde estás e irte para donde se encuentran ellos. Y parece que donde están ellos está la abundancia. Puede aplicar de cualquier manera a ti. En el país que tú te encuentres, hay familiares que están en otras tierras y esos familiares o amistades te están diciendo: hey, ¿sabes qué, Aries? Vente para acá. Mira que acá hay oportunidad de trabajo, acá puedes trabajar con nosotros. Nosotros tenemos un pequeño negocio. Tus amistades, tus familiares te pueden decir: acá te va a ir mejor. Nosotros podemos hacer la solicitud para que vengas para acá. Hazlo. Ahí va a estar tu camino. Definitivamente ahí va a estar la luz que tú estás esperando. Y esto podría ser algo que ya ha estado a tu alrededor, que ya has conocido, o podría estarte sucediendo durante esta semana. Tener contacto con una persona, una amistad o un familiar que está afuera. Si estás en una relación en estos instantes, te sale la carta del mago. Habla de que tu pareja y tú establecen las reglas de su relación y que tal vez para ustedes sean muy diferentes a las reglas de las personas que están a su alrededor. Te están indicando de que no permitas influenciarte tú propiamente por la opinión o por lo que tú ves de lo que debería ser una pareja en televisión o lo que tú ves en tus familiares o tus amistades. Que tú estableces tus propias reglas en tu relación con tu pareja, por supuesto. Entre ustedes dos establecen qué es lo que funciona para ustedes y que eso tiene que ser respetado. Que si ustedes tienen algún tipo de regla en particular, la regla que ustedes tengan en su relación, pues no se la estén comentando a la gente, porque la gente, por más que ustedes sepan que son buenos, que los quieren a ustedes, desde cierto punto de vista, si son muy tradicionales o convencionales, no van a entender lo que ustedes están haciendo. Así que, Aries, aquí te están diciendo, calladitos, lo que pasa entre tú y tu pareja se queda entre las puertas de su habitación o de su casa. Cierren la boquita. Si estás soltero, Aries, esta semana que viene para ti, conoces a alguien que tienes que trabajar. Vamos a ver. Ay, te sale la carta del 4 de copas. Aquí hay rechazo. Así que, Aries, ¿qué está pasando? Cuéntamelo ahí en los comentarios.
Parece que tú estás rechazando una oferta que está llegando a tu vida. Es alguien que está insistiendo desde hace rato que quiere llegar a tu corazón y tú tienes los brazos cruzados, protegiendo ese corazoncito tuyo para que esta persona no entre. ¿Por qué? Es porque el ser humano actúa de cierta manera. Te mandaron a decir aquí tus guías que por qué la gente siempre rechaza a la persona que te busca, pero buscas a la persona que te rechaza. Que esa es una manera de cierto punto proteger tu corazón, porque te vas en búsqueda de lo imposible para que esa relación nunca concrete y de esa manera entonces tu corazón nunca hiera. Pero te estás autosaboteando, mi queridísimo Aries. Tienes que parar esa conducta. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti, para esta semana. Lo puedes utilizar de la forma como tú quieras. Te sale el 9, el 6, el 7 y el 3. Recuerda hacer las combinaciones de los números que más resuenen contigo. En los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente, tus deditos para arriba y comparte este video para que lleguemos a más guerreros y sea el video más visto en la semana. El día de la suerte para ti esta semana va a ser el día jueves. Ahora vamos a pasar con la pregunta interactiva, una pregunta de sí o no. Que puedes hacer 2 preguntas si quieres, y tomas una opción para una pregunta. Haces una pregunta aquí de sí o no y haces otra pregunta acá de sí o no, como tú gustes. O escoges una de las 2 para una sola pregunta. Si gustas, puedes presionar pausa, medita y haz tu pregunta y luego regresas aquí y yo te la revelo. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es un sí definitivo con la reina de copas. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí definitivo con victoria, junto a la carta del as de espadas que se te repite. Abriste con la carta de as de espada con tu vida laboral y cierras esta lectura también con tu carta del as de espadas. Doble bendición llegará a tu vida durante estas semanas. Muy bien. Mis guerreros de Aries, en pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Ahí puedes visitar mi página web y conocer las diferentes consultas y precios que ofrezco. Soy Jota y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.